Bueno, y ahora sí, el resumen de la semana. Uno podría tomar dos o tres temas. El primero, se aprobó en el Consejo Deliberante la tasa para los combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprobó un aumento sobre el expendio de combustibles en la ciudad de Neuquén. Esto es solo en la ciudad de Neuquén. ¿Por qué? Bueno, porque el Fondo Compensador del Transporte Público ya no va a provincias y municipios desde Nación. Y esta merma de ingresos para sostener o para intentar sostener un sistema de transporte público de pasajeros en cada una de las localidades necesita, y esto es lo que evaluó el oficialismo a nivel municipal, necesita alguna otra vía de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora los neuquinos, tras lo que fue la aprobación de esta tasa de combustibles en la ciudad de Neuquén, cada vez que carguemos nafta vamos a tener allí una tasa municipal que va a ir justamente al financiamiento del transporte público de pasajeros. Una de las formas que empiezan a aparecer entre gobernadores y en este caso intendentes para financiar todo aquello que Nación va recortando. Recordemos, Nación ya recortó el Fondo Compensador para el Transporte Público, recortó el incentivo docente, recortó o está en vías de recortar varios fideicomisos que financiaban y que le transferían flujos de fondos a distintos temas, entre otros, por ejemplo, el subsidio al gas que tenemos en la Patagonia en calidad de zonas frías. También recortó obra pública, el 98% de las transferencias directas de la Nación a la provincia, a las provincias, fue eliminado por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, cada uno empieza a buscar la manera de solventar sus propias arcas, tanto los gobernadores como los intendentes. Lo que sucedió en Neuquén es una de las alternativas que apareció, fue esta iniciativa de que cuando carguemos nafta paguemos unos pesos más por litro para financiar el transporte público de pasajeros en la ciudad. Esto fue el jueves, aprobado por el Consejo Deliberante. El otro tema que aparece tiene que ver con, y que apareció durante la semana, tiene que ver con la negociación de los salarios de los empleados públicos. Se reunió el gobierno de Rolando Figueroa a través de fundamentalmente el ministro de Gobierno, estamos hablando de Tovares, con los distintos sindicatos. Esto incluyó a ATE, a TEN, a Viales y a UPCN. Bueno, por ahora esa negociación alcanzó la primera aproximación entre las partes. Los sindicatos llevaron sus pretensiones, entre ellas mantener la actualización salarial por IPC, pero además algunos pidieron incluso que ya no sea cada 3 meses, sino que sea en forma mensual. Desde el gobierno expusieron la situación y el cuadro económico financiero de la provincia, por supuesto tratando de bajar las expectativas de los sindicalistas para firmar o para llegar a un acuerdo del cual va a depender, entre otras cosas, el inicio o no de las clases el próximo 4 de marzo, el mes que viene. Allí hay un par de variables para distinguir. Por un lado, lo que está sucediendo a nivel nacional, que es un gran recorte que victimiza tanto a sindicalistas como al gobierno provincial. El gobierno de la provincia, con todos estos recortes que yo les estaba comentando, argumenta que la situación no está fácil para las arcas provinciales e intenta encontrar un acuerdo un poco menos pretencioso de lo que llevaron a la mesa los sindicatos, que pretenden, por supuesto, ir empatando la inflación, es decir, no sentir la inflación en sus salarios. También incluyeron allí un pedido de recomposición por lo que fue el aumento de los aportes personales al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Pero el gobierno, como les decía, argumenta que la situación económica financiera no es fácil a partir de un gobierno nacional que ha cortado todo tipo de flujos hacia las provincias y allí están trabados. Esto está atravesado también por una protesta anunciada por la CETERA para el día lunes, producto de la cual, entiendo yo, se suspendió la reunión que había prevista para hoy a la mañana entre el gobierno de Figueroa y ATEN. Esto es para esperar seguramente qué pasa a nivel nacional con la CETERA que aglutina a los docentes de todo el país. Lo cierto es que recién esta semana que se abre vamos a empezar a tener novedades de si avanza o no avanza la negociación entre gobiernos y sindicatos. Por supuesto, la pregunta con la que yo insisto es la de siempre. El Estado puede estar económicamente y financieramente mal, como lo está en la provincia de Neuquén, o podría estar económicamente y financieramente bien, como argumentan algunos sindicalistas, a partir de una devaluación que le provee mayores regalías a las arcas del Estado provincial neuquino. La pregunta, de todas maneras, sigue siendo
por la situación de otros sectores. Tenemos el 57% de pobreza, tenemos el 60% de deserción escolar, tenemos desocupados, tenemos emprendedores y pymes que están haciendo lo que pueden en una crisis económica tal vez sin precedentes en la República Argentina, pero la discusión entre gobierno y sindicatos se sigue centrando en si hay plata o no hay plata para aumentar sueldos. Sería positivo, a mi entender, que alguna vez en esa mesa se incluyan variables como la situación de todos los neuquinos. Nosotros venimos teniendo un estado prácticamente hedonista en Neuquén. Cuando uno va viendo todos los recortes y toda la política de austeridad que lleva adelante Figueroa, encuentra que de repente se ahorraron 32.000 millones de pesos en gastos superfluos, tan superfluos como camionetas alquiladas que prácticamente no se usaban, tan superfluos como teléfonos celulares que no tenían ningún sentido, tan superfluos como una planta política que puede funcionar con la mitad de los agentes que funcionaba hasta el último 10 de diciembre en la provincia. Decía, más allá de todos estos recortes y estos esfuerzos, lo que tuvo Neuquén en los últimos años es un estado hedonista que gastó de más, que malgastó de más y que tiene que ser corregido. Yo no sé cuánto va a durar la política de Javier Milei a nivel nacional, yo no sé si el presidente libertario va a alcanzar esa quimera de volver o de devolverle a la Argentina algo así como un liberalismo clásico a la hora de organizar su economía y sus instituciones. Lo que sí sé es que hay una discusión que llegó para quedarse y es que el Estado debe administrarse con austeridad, con responsabilidad, con cautela y tiene que ser un servicio que nos alcance a todos. Por ahora, ese Estado hedonista, ese Estado que malgastaba, ese Estado que estaba mal administrado, ha venido sirviendo para tener contento al propio Estado, es decir, entre otros a los empleados públicos que en las mesas salariales exigen aumentos permanentes, exigen no quedar por debajo de los índices de inflación y argumentan que si el Estado tiene plata, la prioridad tiene que ser el salario de los empleados públicos, algo que a mí no me queda muy claro porque tal vez la cosa sea al revés, tal vez el Estado tenga en su naturaleza, en su definición, la responsabilidad de llevar bienestar a todos los neuquinos y a todas las neuquinas. Pero a veces en este tipo de mesas donde se discute sobre los fondos públicos parecen estar ausentes todos los sectores que no viven de una u otra manera dentro del Estado. Ese adentro del Estado que muchas veces ejecuta presupuesto público simplemente pensando en su propio bienestar. Esto es, el 80% del presupuesto público neuquino termina ejecutándose en gastos corrientes. Uno se pregunta, solo el 20% está destinado, luego de esos sueldos y de esos gastos corrientes, solo el 20% queda destinado a otro tipo de políticas que debería alcanzar a todos estos sectores marginados que estamos hablando, que entre otras cosas incluye al 57% de pobres y a los desocupados de la provincia. Me parece que allí hay una cuestión política, ética, de justicia, que suele estar ausente en las negociaciones salariales y es bueno recordar tanto a gobierno como a sindicatos que en esa mesa están hablando no de la plata de un gobernador, no de la plata de un sindicalista, están hablando de los fondos de todos los neuquinos y neuquinas que aportamos a través de distintos impuestos, por supuesto a conformar las arcas o el dinero de las arcas provinciales. Más allá de eso, que es un punto en el cual aquí nos gusta insistir, lo que parece venirse es una negociación que debería cerrar antes del 4 de marzo si el gobierno lo que intenta es tener o demostrar una forma distinta de gestionar los conflictos de lo que se venía haciendo en gobiernos anteriores, en gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. Un gran signo de pregunta: ¿qué va a pasar con las negociaciones salariales esta semana? Y si el 4 de marzo va a ser finalmente o no va a ser un buen inicio, correcto inicio de clases en la provincia de Neuquén. Y el último tema que se llevó la semana estalló anoche. Ayer Nacho Torres, el gobernador de Chubut, directamente le dijo al presidente que si no le pagan lo que corresponde en materia de coparticipación a su provincia, va a cortar todo el petróleo y todo el gas. No va a llegar una gota de petróleo, no va a llegar gas
a ningún lado, dijo Nacho Torres. Esto anoche, hasta última hora, fue una discusión en toda la nación, porque Milei tomó el toro por las astas y empezó a tuitear. Finalmente el gobierno nacional contestó que la provincia de Chubut tiene una deuda con el gobierno nacional, y en esa propia deuda, en el documento firmado por la provincia, figura que se puede retener coparticipación para cobrar ese pasivo. Esto es lo que ha hecho el Estado Nacional. Esto ha llevado a Nacho Torres a exigir y amenazar con cortar la provisión de gas y de petróleo a la nación, y este es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy, por supuesto, porque estalló políticamente esta tensión que hay entre gobernadores y presidente. Entre gobernadores y presidentes, hay que decir, los gobernadores patagónicos también firmaron, incluso el gobernador Rolando Figueroa, firmaron ese documento que ayer hacía público Ignacio Torres, el gobernador chubutense, y que es absolutamente crítico con el gobierno nacional, justamente en materia de discusión de recursos, en defensa del federalismo y atacando a la Casa Rosada, poniéndola en lugar de una de una centralidad o de un intento unitario de pasar por encima del federalismo, de los recursos de las provincias y de las potestades que los gobiernos subnacionales tienen para administrar sus propios recursos. Ese tema se va a llevar seguramente no solamente la jornada de hoy, sino también buena parte de la próxima semana. La puja ya sin disimulo que tienen gobernadores y presidente de la nación.